En Cuba, antes de que la palabra revolución se convirtiera en un apellido obligatorio, la autoridad tenía un sonido muy concreto. El tacón sobre el mosaico, el metal de una hebilla, el chasquido seco de un saludo, y también tenía un olor. Cuero sudado, aceite de armas, papel timbrado guardado en gavetas que se cerraban con llave. La isla era un país de puertas, puertas de cuartel, puertas de oficina, puertas de casas con rejas, puertas de clubes donde se entraba por invitación. Y detrás de muchas de esas puertas, en los años 30 y 40, se formaba un tipo de hombre que no necesitaba discursos para entender el mundo. Un oficial, José René Román Fernández, nace en 1919. Eso significa crecer con la República ya instalada, con sus promesas gastadas y sus crisis recurrentes, con la política como un teatro, donde a veces se aplaude y a veces se dispara. Significa también llegar a la juventud cuando el país vive sacudidas que no son abstractas. Huelgas, conspiraciones, cambios de gobierno, uniformes que cambian de insignia sin cambiar de costumbre. Para un muchacho que mira hacia el ejército, el uniforme no es solo un trabajo, es una escalera. Una escalera con peldaños de reglamento, de antigüedad, de exámenes, de recomendaciones y con descansillos donde se aprende lo más importante. ¿A quién se le abre la puerta y a quién se le cierra? La Cuba de su formación militar no es la Cuba de los barbudos todavía. Es la Cuba de los cuarteles como pequeñas ciudades. Patios de armas donde el sol cae a plomo. Dormitorios con literas alineadas. Comedores donde el ruido de los cubiertos se mezcla con órdenes gritadas y oficinas donde el poder se escribe a máquina. El oficial joven aprende a vivir entre dos mundos. Afuera, la calle, el pregón, el tranvía, el café fuerte, la conversación política en voz baja. Adentro, la institución, el parte diario, la lista de guardia, el inventario de municiones, el expediente que crece con cada ascenso. La disciplina no es una idea moral. Es un método para sobrevivir en una estructura donde el error se paga con humillación pública o con el estancamiento, que es una muerte lenta. En esos años, ser militar profesional en Cuba significa navegar una relación íntima con el Estado. El ejército no es un actor secundario, es un árbitro, un sostén, a veces un martillo. Los gobiernos pasan, pero los cuarteles quedan. Y el que asciende aprende pronto que la lealtad, en la práctica, no se declama. Se administra. Se administra con silencios, con prudencia, con la capacidad de estar en el lugar correcto cuando se cierra una puerta y se abre otra. Román hace carrera. No se llega a general por accidente. Se llega por una combinación de tiempo, de aptitud, de conexiones y de una cualidad que rara vez se menciona en los retratos oficiales. La habilidad de no romperse cuando el país se sacude. Un oficial que sube en el escalafón aprende a leer el clima político como se lee el cielo antes de un ciclón. Aprende a distinguir entre una tormenta pasajera y un cambio de estación. Aprende, sobre todo, a no quedarse atrapado en el pasillo cuando empiezan a cerrarse las puertas. La vida cotidiana de un militar que asciende está hecha de detalles que parecen menores, pero que construyen carácter. El uniforme planchado con obsesión, porque la arruga es un mensaje. El arma revisada, porque el descuido es una vergüenza. La voz medida, porque una palabra de más puede convertirse en un informe. El saludo correcto, porque el saludo equivocado puede ser interpretado como desafío. Y el papel, mucho papel. Oficios, memorandos, órdenes de traslado, sanciones, felicitaciones. El Estado se vuelve tangible en hojas con sellos, en firmas que autorizan o condenan. El oficial aprende a respetar el documento como se respeta una bala. Porque viaja y hace daño. En la Cuba pre-1959, el ejército está atravesado por la política de una manera que no siempre se confiesa. Hay oficiales que se creen técnicos, profesionales, apolíticos, pero el simple hecho de custodiar un edificio público o de controlar un disturbio los coloca en el centro de la disputa. Y hay otros que entienden que el uniforme es una llave para entrar en despachos donde se decide el presupuesto, los ascensos, los destinos, una llave para estar cerca del poder, que es donde se reparten las oportunidades y también los riesgos. Román, como tantos oficiales de su generación, se forma en esa lógica: jerarquía, cadena de mando, procedimiento, la institución como refugio y como trampa, porque la institución protege, sí, pero también exige. Exige obediencia, exige discreción, exige que el individuo se disuelva en el reglamento.
Y sin embargo, en un país donde los cambios de gobierno pueden ser bruscos, el reglamento no siempre alcanza. Entonces aparece el pragmatismo del que sabe que la carrera depende tanto de cumplir órdenes como de interpretar el momento. Los años 40 y 50 en Cuba son un laboratorio de tensiones, modernización y desigualdad, ciudad y campo, luces de neón en La Habana y oscuridad en muchas zonas rurales, casinos, turismo, música y al mismo tiempo corrupción, violencia política, represión. En ese paisaje, el ejército y las fuerzas de seguridad se convierten en herramientas de control, y el oficial que asciende aprende a moverse entre la imagen pública, la ceremonia, el desfile, la foto y el trabajo real, que suele ser menos fotogénico. Vigilancia, inteligencia, control de opositores, manejo de crisis. Ser general, en ese mundo, no es solo tener estrellas en la charretera, es tener acceso. Acceso a información, acceso a reuniones, acceso a llamadas que no pasan por centralita. Es tener subordinados que esperan una señal y superiores que exigen resultados. Es vivir en un espacio donde la palabra confianza pesa más que cualquier diploma, y donde la desconfianza puede ser mortal, aunque todavía no se hable de fusilamientos revolucionarios, sino de destituciones, de exilios, de caídas en desgracia. Román llega a ser general antes del gran vuelco de 1959. Eso lo coloca en una posición delicada desde el primer día del nuevo tiempo, porque el general de un régimen anterior, incluso si no es un símbolo público de la represión, carga con una sombra, la sombra de haber pertenecido a una estructura que, para muchos, representaba el viejo orden. Y sin embargo, esa misma experiencia lo vuelve útil. Un ejército no se improvisa. Un Estado, incluso uno que se proclama nuevo, necesita gente que sepa cómo funciona una cadena logística, cómo se organiza una guarnición, cómo se administra un arsenal, cómo se redacta una orden que se cumpla. Ahí está la paradoja que empieza a respirarse desde temprano, aunque nadie la formule en voz alta. El nuevo poder necesita a los profesionales, pero desconfía de ellos. Los necesita porque la guerra, la seguridad, la administración militar no se sostienen solo con entusiasmo, pero desconfía porque esos profesionales vienen de un mundo donde la lealtad era hacia la institución y hacia el mando de turno, no hacia una causa total. Y una revolución, cuando se siente amenazada, no tolera zonas grises, no tolera el «cumplo mi deber» si ese deber no está empapado de fe. Antes de llegar a ese punto, hay que entender qué significa, en la Cuba de mediados de siglo, ser un hombre de jerarquías. Significa creer que el orden es un valor en sí mismo, que el caos es el enemigo, que la estabilidad, aunque imperfecta, es preferible a la incertidumbre. Muchos oficiales no se ven a sí mismos como políticos, se ven como guardianes de la continuidad, y esa continuidad, en un país convulso, se vuelve una obsesión. En los cuarteles se habla poco y se observa mucho. Se aprende a leer el lenguaje corporal de un superior cuando entra a una sala. Se aprende a notar quién deja de saludar a quién. Se aprende a detectar el rumor antes de que se convierta en orden, porque el rumor, en instituciones armadas, es una forma de información, y la información es poder. Un general vive rodeado de información. Informes de inteligencia, partes de novedades, comentarios de subordinados, llamadas de colegas, y también vive rodeado de silencios. Silencios que son más elocuentes que cualquier discurso. Román, como general, pertenece a esa capa de oficiales que han visto pasar gobiernos, que han visto cambiar ministros, que han visto cómo una alianza se convierte en enemistad en cuestión de semanas. Esa experiencia produce una forma de inteligencia práctica. La capacidad de no sorprenderse, de no escandalizarse, de entender que la política es un terreno donde la moral se negocia y la supervivencia se planifica, pero también produce otra cosa: una confianza en el procedimiento, en la idea de que, pase lo que pase, habrá un expediente, una investigación, una cadena de responsabilidades, que el Estado al final funciona. Esa confianza puede ser una ilusión peligrosa cuando el Estado cambia de piel y decide que el procedimiento es secundario frente a la urgencia. En la Cuba anterior a 1959, el ejército y las fuerzas de seguridad están marcados por la figura de Fulgencio Batista, que vuelve al poder con el golpe de Estado de 1952. Ese hecho reconfigura el tablero. Para muchos, el golpe es una ruptura de la legalidad. Para otros, es una solución ante el desorden. Para los militares, es una señal.
El poder se toma y se sostiene con fuerza. Y cuando el poder se sostiene con fuerza, la fuerza se convierte en política. En ese contexto, la carrera de un general no es solo técnica, es política, aunque se disfrace de administración. Un general tiene que lidiar con presiones, con expectativas, con la necesidad de mostrar resultados, y también con el miedo. El miedo no siempre es explícito. A veces se manifiesta como exceso de formalidad, como rigidez, como necesidad de control, porque el control es la ilusión que mantiene a raya el pánico. Mientras tanto, en las montañas y en las ciudades crece la oposición armada y clandestina. El movimiento 26 de julio, la lucha en la Sierra Maestra, las redes urbanas, los sabotajes, la propaganda. Para un oficial del ejército regular, eso es un desafío doble, militar y simbólico. Militar, porque hay un enemigo que no se presenta en formación. Simbólico, porque ese enemigo se alimenta del descontento popular y de la percepción de que el régimen es ilegítimo. Y cuando la legitimidad se erosiona, el uniforme deja de ser respetado y empieza a ser odiado. Los oficiales profesionales suelen reaccionar de dos maneras. Algunos se endurecen. Más represión, más control, más castigo. Otros intentan mantener una distancia, como si pudieran atravesar la tormenta sin mancharse. Pero la tormenta mancha igual. Porque en un conflicto interno, la neutralidad es una ficción, y el que cree que puede quedarse en el centro, descubre que el centro se vuelve un blanco. Román llega a 1958 y 1959 con el peso de esa historia encima. Un general no es un joven idealista. Es un hombre que ha aprendido a medir consecuencias. Y cuando el régimen de Batista se derrumba, cuando el 1 de enero de 1959 la revolución triunfa y el país amanece con otra música en la radio y otra gente en las calles, el general se encuentra ante una realidad brutal. El mundo que conocía se ha ido, y el nuevo mundo no tiene paciencia. Pero antes de ese amanecer, hay un crepúsculo largo. Los últimos meses del régimen batistiano están marcados por la sensación de que algo se rompe. Los rumores de deserciones, las negociaciones discretas, los intentos de salvar posiciones. En esos momentos, los despachos se vuelven más importantes que los campos de batalla. Las reuniones a puertas cerradas se multiplican, se habla en voz baja. Se hacen llamadas que no quedan registradas. Se preparan maletas, se destruyen papeles, se guardan otros. El poder, cuando se siente acorralado, se vuelve un animal nervioso. Y el militar profesional, el que ha hecho carrera en la estructura, tiene que decidir cómo moverse. No necesariamente por convicción ideológica, sino por instinto de supervivencia y por cálculo. ¿Se aferra al viejo mando hasta el final? ¿Busca un puente hacia el nuevo poder? ¿Se retira? ¿Se exilia? Cada opción tiene un precio, y el precio no siempre se paga en el momento. A veces se paga años después, cuando alguien abre un archivo y encuentra una firma. En la cultura militar, la palabra traición es un cuchillo, pero su significado depende de quién escribe la historia. Para el régimen que cae, traidor es el que negocia con el enemigo. Para el régimen que sube, traidor es el que no se entrega por completo. Y entre esos dos extremos queda el pragmático, el que cree que puede adaptarse, el que cree que la institución sobrevivirá a los hombres. A veces sobrevive, a veces no. Román, al llegar a general, ha acumulado no solo rango, sino redes de compañeros de promoción, de subordinados leales, de contactos en otras dependencias. En un país pequeño, esas redes son densas. Se cruzan en clubes, en ceremonias, en funerales, en bodas, se cruzan en llamadas nocturnas, se cruzan en favores. Y esas redes, que en tiempos normales son capital social, en tiempos revolucionarios pueden convertirse en evidencia, porque una revolución no solo cambia leyes, cambia el significado de las relaciones. Un amigo de ayer puede ser un sospechoso hoy, un compañero de armas puede ser un elemento a vigilar. Y el general, acostumbrado a que la camaradería sea un valor, descubre que la camaradería puede ser interpretada como conspiración. En la Cuba de antes, el general es un hombre que manda y que administra. Tiene que conocer el terreno, sí, pero también tiene que conocer el presupuesto. Tiene que saber cuántos camiones funcionan, cuántos fusiles están en condiciones, cuántos hombres están disponibles. Tiene que lidiar con la logística, que es la parte menos heroica de la guerra y la más decisiva. La logística es el arte de que la comida llegue, de que la munición no falte, de que el combustible aparezca. Y la logística se hace con papeles, con firmas, con almacenes cerrados con candados. Otra vez las puertas. Puertas de depósitos, puertas de oficinas, puertas de armerías.
Cada puerta cerrada es control. Cada llave es poder. Ese tipo de poder es silencioso. No se ve en los discursos, pero sostiene al Estado. Y por eso, cuando el Estado cambia, ese poder se vuelve codiciado y temido. El nuevo régimen necesita controlar las llaves. Necesita saber quién tiene acceso a qué. Necesita saber quién puede mover armas, quién puede mover hombres, quién puede mover información. Román, como general, pertenece a la generación que aprendió que el Estado se gobierna desde los despachos, que una orden escrita vale más que un grito, que un sello puede abrir o cerrar destinos. Esa mentalidad choca con la épica revolucionaria, que privilegia la acción, la improvisación, el carisma, la lealtad personal. Y sin embargo, al principio, esas dos culturas tienen que convivir, porque la revolución, al tomar el poder, hereda un país con instituciones, con archivos, con cuarteles, con funcionarios. No puede quemarlo todo de inmediato. Tiene que usar parte de lo que existe, aunque lo desprecie. Ahí es donde un general como Román puede parecer útil. Un hombre que sabe cómo se organiza una fuerza armada, un hombre que entiende la disciplina, un hombre que puede ayudar a transformar un ejército derrotado o desmoralizado en una estructura funcional bajo nuevas órdenes, pero esa utilidad viene con una etiqueta invisible. Viene de antes. Y esa etiqueta, en un clima de sospecha, pesa. La biografía de Román, antes de 1959, se inscribe en esa Cuba, donde el uniforme es una carrera y una identidad. No es un guerrillero. No es un político de tribuna. Es un militar de escalafón. Eso define su manera de pensar. El militar de escalafón cree en la cadena de mando, cree en la obediencia, cree en la estabilidad. Y cuando llega un cambio radical, su primera reacción no suele ser la pasión. Suele ser el cálculo. El cálculo no es necesariamente cinismo, a veces es una forma de responsabilidad. Un general sabe que una decisión mal tomada puede costar vidas. Sabe que un vacío de mando puede provocar caos. Sabe que la violencia, una vez desatada, no se controla con facilidad. Por eso, muchos oficiales profesionales, incluso si no simpatizan con un régimen, intentan evitar el colapso total, intentan mantener un mínimo de orden. Pero el orden, en tiempos de revolución, puede ser visto como resistencia. En los meses previos al triunfo revolucionario, la atmósfera en Cuba es de tensión acumulada. La gente escucha noticias con ansiedad. Se comenta en las barberías, en los mercados, en los portales. Se habla de combates, de emboscadas, de atentados. Se habla de corrupción, de abusos. Se habla de la sierra como si fuera un lugar mítico. Y en los cuarteles, ¿se siente el desgaste? El soldado raso está cansado. El oficial medio está nervioso. El alto mando intenta sostener una estructura que cruje. Un general, en ese momento, vive entre informes contradictorios. Un día le dicen que la situación está controlada. Al otro, que hay deserciones. Un día le prometen refuerzos. Al otro, le recortan recursos. Y mientras tanto, la política se mueve por su cuenta. Se negocia, se traiciona, se busca salida, se cierran puertas, se abren otras. Román, como parte de esa élite militar, no puede ser ajeno a ese clima. Aunque no se conozcan todos los detalles de cada conversación, lo que importa es el ambiente. El ambiente de un sistema que se sabe, en peligro y que, por eso mismo, se vuelve más opaco, más secreto, más dependiente de lealtades personales. Y cuando un sistema se vuelve dependiente de lealtades personales, el profesionalismo pierde valor frente a la confianza. Y la confianza, en política, es un animal caprichoso. Ser general también significa ser observado. Observado por subordinados que interpretan cada gesto. Observado por colegas que compiten por influencia. Observado por políticos que quieren asegurarse de que el ejército no se les vaya de las manos. Observado por opositores que buscan fisuras. Un general vive en una vitrina, aunque la vitrina sea un despacho con persianas. Y esa observación constante produce una forma de autocontrol que puede parecer frialdad, pero es supervivencia. En la Cuba de los 50, la figura del general está asociada al poder del Estado. Y por eso, cuando el Estado se derrumba, el general queda expuesto. Algunos huyen, otros intentan negociar, otros se entregan, otros son arrestados. El triunfo revolucionario trae juicios, depuraciones, cambios drásticos, y el país, que durante años ha vivido con miedo y resignación, se llena de una energía nueva, a veces luminosa, a veces vengativa. La justicia se convierte en espectáculo. La política se convierte en moral, y la moral se convierte en arma. Pero todavía estamos antes de ese desenlace. Todavía estamos en la formación de Román, en su carrera previa, en el tipo de hombre que se construye dentro de una institución que cree en el orden y en la jerarquía.
Ese tipo de hombre suele tener una relación particular con la palabra patria. Para el militar profesional, la patria es el Estado. Es la bandera en el mástil del cuartel. Es el himno en los actos. Es la continuidad institucional. No necesariamente es el pueblo en abstracto, ni la justicia social, ni la utopía. Es algo más concreto. La estructura que evita que todo se desmorone. Cuando llega una revolución, redefine la patria. La patria deja de ser solo Estado y se convierte en causa. Y la causa exige adhesión total. No basta con obedecer. Hay que creer. No basta con cumplir. Hay que demostrar. No basta con callar. Hay que denunciar. Esa transición es brutal para un hombre formado en el profesionalismo, porque el profesionalismo se basa en reglas impersonales, mientras que la causa se basa en lealtades emocionales. Román, al ser general, representa un tipo de autoridad que la revolución necesita y teme. Necesita su conocimiento, su experiencia, su capacidad de organizar. Teme su pasado, sus redes, su mentalidad, y esa tensión no se resuelve con un decreto. Se resuelve con vigilancia, con expedientes, con reuniones a puerta cerrada, con pruebas de fidelidad, con la sensación de que cada palabra puede ser interpretada. En la Cuba anterior a 1959, el expediente es una herramienta administrativa. En la Cuba revolucionaria, el expediente se convierte en un arma política. Pero incluso antes, el expediente ya era una forma de control. Un oficial sabe que su carrera está escrita en papeles. Sabe que una nota negativa puede perseguirlo. Sabe que una recomendación puede salvarlo. Por eso cuida su imagen. Por eso mide sus amistades. Por eso evita escándalos. Y por eso, cuando el país cambia, intenta que su expediente sea lo más limpio posible. El problema es que, en una revolución, lo que era limpio ayer puede ser culpable hoy. La figura de Román se entiende mejor si se imagina el tipo de educación informal que recibe un oficial. No solo aprende táctica o reglamento, aprende a tratar con civiles poderosos, aprende a hablar con políticos sin comprometerse demasiado. Aprende a escuchar más de lo que dice, aprende a prometer sin prometer, aprende a dejar puertas entreabiertas, porque en política, una puerta cerrada puede ser una sentencia. Esa costumbre de dejar puertas entreabiertas funciona en un sistema donde el poder es negociable. Pero en un sistema que se radicaliza, las puertas entreabiertas se consideran grietas, y las grietas, en un estado sitiado, se sellan con cemento. Antes de 1959, Román es, ante todo, un producto de la República y de sus Fuerzas Armadas. Un hombre que asciende en un país donde el ejército es parte del juego político, un hombre que entiende la importancia de la disciplina y del control, un hombre que probablemente ha visto de cerca cómo se construyen y se destruyen carreras con una llamada, con una firma, con una acusación, un hombre que sabe que la historia no es justa, pero sí es implacable, y sin embargo, hay algo más humano, más íntimo, que se esconde detrás del rango. El militar profesional vive con una tensión constante entre la identidad personal y la identidad institucional. ¿Quién es uno sin el uniforme? ¿Qué queda cuando se apagan los actos? ¿Cuando se cierran los despachos? Cuando el rango ya no impresiona a nadie. Muchos oficiales se aferran al uniforme porque el uniforme les da sentido, les da lugar, les da respeto, les da una comunidad, y cuando ese uniforme se convierte en símbolo de un pasado que el país quiere borrar, el oficial queda desnudo. El triunfo revolucionario, que para millones es esperanza, para muchos militares del antiguo régimen, es un juicio anticipado, incluso si no han cometido crímenes. Incluso si se consideran profesionales, saben que serán mirados con sospecha, y esa sospecha no es solo política, es emocional. Es el resentimiento acumulado de años, es la necesidad de encontrar culpables, es la urgencia de marcar una frontera entre antes y después. Román entra en 1959 con ese peso, pero su historia previa explica por qué, en lugar de desaparecer, termina ocupando cargos en el nuevo aparato militar, porque el nuevo poder, al principio, necesita cuadros, necesita gente que sepa administrar, necesita gente que entienda la maquinaria. Y ahí, el general profesional puede ser reciclado, reubicado, vigilado. Una puerta se cierra, la del viejo régimen, pero otra se abre, la de la utilidad inmediata. Y el que entra por esa puerta, lo hace sabiendo que no es una entrada triunfal, es una entrada condicional. Condicional. Esa palabra define la vida de muchos en los primeros años revolucionarios. Condicional para el campesino que recibe tierra, pero teme perderla. Condicional para el empresario que intenta adaptarse. Condicional para el intelectual que apoya pero duda. Y condicional sobre todo para el militar profesional que se queda. Porque quedarse significa apostar a que el nuevo poder lo aceptará. Y esa apuesta se paga con demostraciones constantes.
La carrera previa de Román, entonces, no es un simple prólogo, es la fábrica de su carácter, un carácter hecho de jerarquía, de pragmatismo, de redes, de silencios, un carácter que sabe moverse en pasillos donde las puertas se cierran sin aviso, un carácter que cree en el orden, pero que vive en un país donde el orden siempre está en disputa. En 1919, cuando nace, nadie puede imaginar que en 1961 un general cubano será fusilado por traición en el contexto de una revolución que se siente asediada. Nadie puede imaginar Bahía de Cochinos, ni la Guerra Fría apretando la isla como una prensa, ni la paranoia institucional convertida en método. Pero la semilla de ese destino está en la manera en que se construye el poder en Cuba. Con puertas cerradas, con expedientes, con lealtades que cambian de dueño. Román aprende a vivir en ese mundo, aprende a obedecer y a mandar, aprende a callar y a escuchar, aprende a sobrevivir. Y cuando el país cambia de piel, esa misma habilidad para sobrevivir, esa costumbre de no apostar todo a una sola carta, de mantener contactos, de dejar puertas entreabiertas, puede convertirse en su condena. Porque hay momentos en que la historia no tolera el matiz, momentos en que el poder exige una sola cosa: certeza. Y el hombre formado en la ambigüedad profesional, en el pragmatismo de cuartel, descubre que el pragmatismo ya no es virtud, es sospecha. Así se llega al umbral de 1959, con un general que no nació revolucionario, sino institucional, que no se formó en la fe, sino en el reglamento, que no aprendió a gritar consignas, sino a firmar órdenes. Un general que sabe que el poder se ejerce en despachos, a puerta cerrada, con listas y con llaves, y que está a punto de entrar en el pasillo más estrecho de su vida, donde cada puerta que se cierra reduce opciones, y cada opción tiene un precio que todavía no se ve, pero ya se siente en el aire caliente de la isla. Enero de 1959 no llega como una fecha en el calendario, llega como un ruido de motores y bocinas, de radios encendidos en todas las casas, de pasos apurados en los portales, de gente que no duerme, porque por primera vez en mucho tiempo, la calle parece pertenecerle. La Habana amanece con un sol que no tiene nada de nuevo, pero lo ilumina todo distinto. Los edificios coloniales con su pintura cansada, los anuncios luminosos que todavía parpadean, los uniformes que de pronto pesan como si fueran de plomo. En los cuarteles, en cambio, el aire es otro. Huele a sudor frío, a café recalentado, a papel que se toca demasiado. El teléfono suena y nadie quiere ser el que lo descuelgue. Las puertas se cierran con un golpe más fuerte de lo habitual. Y en los pasillos, donde antes bastaba un saludo para ordenar el mundo, ahora el saludo se vuelve pregunta. ¿Quién manda hoy? El 1 de enero Batista se va. No es una metáfora. Se va de verdad, y con él se va una parte del Estado que parecía eterna. Los que se quedan, oficiales, burócratas, técnicos, sienten el vacío como se siente un ascensor que cae un piso. Un segundo de ingravidez y luego el golpe. La cadena de mando, esa columna vertebral del militar profesional, se queda sin cabeza. Y cuando una institución armada pierde la cabeza, cada despacho se convierte en una trinchera. José René Román Fernández está ahí, en ese borde, general formado en el escalafón, en la lógica de la República, en el arte de que las cosas funcionen aunque el país se esté desarmando por dentro. Para un hombre así, el triunfo revolucionario no es solo un cambio de gobierno, es un cambio de idioma. De pronto, palabras que antes eran administrativas, orden, disciplina, seguridad, se llenan de política, y palabras que antes eran políticas, pueblo, justicia, patria, se vuelven órdenes. Los barbudos entran en La Habana con una autoridad que no viene de un decreto, sino de una victoria. La victoria es una llave maestra. Abre puertas que antes estaban blindadas. Y detrás de esas puertas hay archivos, armas, listas, nombres. Hay también algo más difícil de inventariar. El miedo de los que han vivido del viejo orden y la euforia de los que han vivido contra él. La revolución hereda un aparato militar que no puede simplemente evaporarse. Hereda cuarteles, depósitos, parques de armas, camiones, radios, talleres, cocinas, hospitales militares. Hereda, sobre todo, hombres con entrenamiento, con hábitos, con lealtades antiguas. Y ahí aparece la primera tensión real, la que no se resuelve con discursos. ¿Qué se hace con los profesionales del uniforme que no vienen de la sierra? Porque una cosa es ganar una guerra irregular y otra cosa es administrar un Estado. La épica sirve para tomar el poder,
Para sostenerlo, hace falta logística, hace falta contabilidad. Hace falta saber cuántos fusiles hay, cuántas balas, cuántos camiones arrancan, cuántos neumáticos están gastados, cuántos radios funcionan sin interferencias. Hace falta alguien que entienda el lenguaje de los almacenes y de los inventarios. Y ese lenguaje lo hablan, por oficio, los militares de carrera. Román, por eso, no desaparece en enero. No se esfuma como tantos. No toma el primer avión. No se pierde en el anonimato. En el reacomodo inicial, el nuevo poder coloca a algunos oficiales profesionales en posiciones donde su experiencia es útil y, al mismo tiempo, donde pueden ser observados. Utilidad y vigilancia. Dos palabras que en 1959 empiezan a caminar juntas. La reorganización de las Fuerzas Armadas no es un acto único. Es un proceso que se siente en la piel. Cambian los nombres, cambian los símbolos, cambian los retratos en las paredes. Donde antes había una foto oficial del mando anterior, ahora aparece otra mirada, otra barba, otra gorra. Se reescriben reglamentos, se revisan expedientes, se abren gavetas que llevaban años cerradas, y cada gaveta abierta es una puerta que deja de proteger. En esos primeros meses, la revolución se mueve con una mezcla de improvisación y determinación. Hay entusiasmo, sí. Hay también urgencia. Se crean nuevas estructuras, se disuelven otras, se superponen funciones. El ejército rebelde, que viene de la guerra, se convierte en columna vertebral del nuevo aparato armado. Pero alrededor de esa columna hay que construir músculo, tendones, articulaciones, y ahí entran los cuadros técnicos, los que saben de administración militar, de intendencia, de comunicaciones, de transporte. Román, general de antes, encaja en esa necesidad como una pieza que no es del mismo juego, pero sirve para que el tablero no se caiga. Su rango, su experiencia, su conocimiento de la maquinaria estatal lo vuelven valioso. Y al mismo tiempo, su pasado lo vuelve sospechoso. Esa es la condición de muchos en 1959. Ser necesarios y peligrosos a la vez. La calle, mientras tanto, exige justicia. No una justicia abstracta, sino concreta, con nombres y apellidos. Los juicios contra figuras del antiguo régimen se convierten en un fenómeno público. La palabra depuración empieza a circular con naturalidad, como si fuera una tarea de limpieza doméstica. Se habla de limpiar instituciones, de sacar elementos, de cerrar el paso a la contrarrevolución, y en ese clima, el militar profesional entiende algo que no necesita que se lo expliquen. Su expediente ya no es solo su carrera, es su destino. En los despachos, a puerta cerrada, se decide quién se queda y quién se va. Se decide quién es recuperable y quién es irrecuperable. Se decide quién puede ser útil bajo el nuevo mando y quién representa un riesgo. Y esas decisiones no siempre siguen una lógica jurídica, siguen una lógica de seguridad. La seguridad, en una revolución recién triunfante, es una obsesión, porque el poder recién tomado se siente frágil, aunque parezca invencible. Román se mueve en ese pasillo estrecho, un pasillo donde cada saludo puede ser interpretado, donde cada silencio puede ser leído como cálculo, donde cada relación antigua puede convertirse en una sombra. El general sabe cómo funciona la burocracia militar. Sabe que lo que no está escrito no existe, pero también sabe que lo que está escrito puede ser usado en su contra. Y por eso, en 1959, la vida de un hombre como él se vuelve una sucesión de gestos medidos. Hay un cambio de cultura dentro de las Fuerzas Armadas. El oficial de carrera está acostumbrado a una disciplina vertical, a una obediencia que se justifica por el reglamento y la jerarquía. El revolucionario histórico está acostumbrado a otra cosa, a la lealtad personal, a la autoridad ganada en combate, a la idea de que la legitimidad viene de la sierra, de la clandestinidad, del sacrificio. Dos legitimidades distintas, dos maneras de mandar, dos maneras de obedecer. Y cuando esas dos maneras se encuentran, saltan chispas, no siempre en forma de gritos, a veces en forma de miradas, en forma de decisiones pequeñas. ¿A quién se invita a una reunión? ¿A quién se deja fuera? ¿A quién se le da acceso a un depósito? ¿A quién se le cambia la cerradura? ¿A quién se le permite firmar una orden? ¿A quién se le exige que la orden pase por otra mesa antes de ejecutarse? La revolución empieza a construir su propio sistema de control interno. No es solo un ejército, es un aparato político-militar. La información se vuelve un arma tan importante como el fusil. Se multiplican los informes, las verificaciones, las comprobaciones de antecedentes. Se pregunta por el pasado, por las amistades, por las llamadas. Se escucha lo que se dice y, sobre todo, lo que no se dice. Román, en ese contexto,
No es un hombre de tribuna, no es un orador de plaza. Es un administrador del poder armado, y eso lo coloca en un lugar delicado. Cerca de las llaves, cerca de los depósitos, cerca de los listados, cerca de los movimientos de tropas, de armas, de combustible. En un país que se está rearmando bajo una nueva bandera, estar cerca de las llaves es estar cerca del corazón. 1959 avanza, y la revolución empieza a tomar decisiones que cambian el mapa social. Reformas, nacionalizaciones, reestructuraciones. Cada decisión genera adhesiones y enemigos, y el enemigo no es solo externo, es interno. Es el que se fue y conspira desde fuera, sí, pero también el que se quedó y duda, el que se adapta sin creer, el que obedece sin entusiasmo. En un proceso que se radicaliza, la duda se vuelve un lujo peligroso. En los cuarteles, la vida cotidiana se transforma. Cambian los uniformes, cambian los emblemas, cambian los rituales. Pero hay cosas que no cambian. El conteo de municiones, el parte de guardia, el mantenimiento de vehículos, la disciplina de horarios. La máquina sigue necesitando aceite. Y ahí, otra vez, el profesional es útil. Román sabe de máquinas, sabe de procedimientos, sabe de cómo evitar que una institución armada se convierta en una multitud con fusiles. Sin embargo, la revolución no quiere solo una institución que funcione, quiere una institución que crea, quiere una institución que sea extensión del proyecto político. Y eso implica algo que para el militar de carrera es casi antinatural: la politización explícita del uniforme. La idea de que el soldado no solo obedece órdenes, sino que debe entenderlas como parte de una causa, que el oficial no solo administra, sino que debe ser ejemplo ideológico. En ese choque, muchos profesionales intentan hacer lo que siempre han hecho: adaptarse, no necesariamente por convicción, sino por supervivencia. Aprenden el nuevo vocabulario, repiten consignas, asisten a actos, firman documentos con el nuevo encabezado. Pero el problema de la fe es que no se puede falsificar del todo. Siempre queda un gesto, una pausa, una mirada que delata al que está cumpliendo sin creer. Y el poder, cuando se siente sitiado, desarrolla un olfato especial para esas pausas. La relación con Estados Unidos se deteriora con rapidez. No es un deterioro abstracto. Se siente en el comercio, en el azúcar, en el petróleo, en los barcos, en las embajadas. Se siente en la propaganda, en las radios, en los rumores. Se siente en la sensación de que la isla se está convirtiendo en un tablero de la Guerra Fría. Y cuando un país entra en esa lógica, la seguridad interna se vuelve prioridad absoluta. A finales de 1959 y durante 1960, el clima se endurece. Sabotajes, acciones clandestinas, grupos opositores que se reorganizan, exiliados que empiezan a articularse. La palabra invasión todavía no tiene fecha en la boca de la gente, pero ya existe como posibilidad, y esa posibilidad cambia la manera en que se mira a cada oficial, a cada técnico, a cada hombre con acceso a armas. Román, por su trayectoria, conoce a mucha gente. Conoce a oficiales de antes, a funcionarios, a hombres que ahora están fuera o están en silencio. En tiempos normales, eso sería capital. En tiempos de sospecha, eso es un riesgo, porque el contacto, aunque sea social, aunque sea antiguo, aunque sea inocente, se convierte en un hilo. Y los hilos, en un estado que se siente amenazado, se siguen hasta encontrar una red. La revolución empieza a cerrar filas. Y cerrar filas significa cerrar puertas. Puertas físicas y puertas simbólicas. Se restringen accesos. Se centralizan decisiones. Se crean mecanismos de vigilancia. Se exige más disciplina. Pero una disciplina distinta. No solo militar, también política. Y en ese proceso, los históricos, los que vienen de la lucha, ganan peso frente a los profesionales que vienen del viejo aparato. No es solo una rivalidad personal. Es una disputa por el sentido del poder. El profesional cree que el poder se ejerce con procedimientos, el revolucionario cree que el poder se ejerce con lealtad, el profesional confía en el expediente, el revolucionario confía en el compañero, el profesional piensa en estabilidad, el revolucionario piensa en transformación, y cuando la transformación se acelera, la estabilidad empieza a parecer sospechosa. Román ocupa cargos en el nuevo aparato militar, eso lo coloca en el centro de la reconfiguración. En reuniones donde se habla de reorganizar unidades, de redistribuir armamento, de asegurar puntos estratégicos, reuniones donde se decide quién manda qué, quién responde ante quién tiene autoridad sobre qué territorio, qué depósito, qué radio. Reuniones donde el humo del tabaco se mezcla con el calor y con la tensión de saber que cualquier decisión puede ser revisada mañana bajo otra luz. En esos despachos, la puerta cerrada no es solo privacidad,
Es método. Es control. Es la manera de que la información no se derrame, porque la información, en 1960, es pólvora. Un dato mal colocado puede alimentar un rumor. Un rumor puede alimentar una conspiración. Y una conspiración, real o imaginada, puede justificar una purga. La revolución también aprende rápido que el enemigo no siempre viene con uniforme. Viene con traje, con maletín, con sonrisa. Viene con promesas. Viene con dinero. Viene con contactos. Y por eso, dentro del aparato militar, se vuelve crucial saber quién habla con quién recibe llamadas, quién se reúne fuera de horario, quién mantiene amistades equivocadas. Para un general como Román, acostumbrado a un mundo donde las relaciones personales eran parte del oficio, esa nueva lectura de las relaciones es una trampa, porque él vive en redes. Las redes son su generación, su promoción, sus años de servicio, sus compañeros de armas, y de pronto, esas redes se convierten en un mapa de sospechas. La vida en 1960 tiene un ritmo de aceleración. La política no espera. Las decisiones se toman rápido. Se anuncian cambios que antes habrían tardado años. Se reorganizan ministerios, se crean nuevas instituciones, se militarizan funciones. La sensación de asedio crece. Y con ella crece la necesidad de demostrar lealtad. Demostrar. Esa palabra se vuelve cotidiana. No basta con ser leal. Hay que demostrarlo. No basta con cumplir. Hay que exhibir el cumplimiento. No basta con callar. Hay que hablar cuando se espera que hables. Y hablar, en un clima así, es peligroso. Porque una frase puede ser interpretada como duda, y la duda, en un pasillo donde las puertas se cierran, es una condena lenta. Román, como profesional, probablemente intenta hacer lo que sabe, mantener el orden, asegurar la funcionalidad, evitar el caos, pero el caos, para la revolución, no es solo desorden, es oportunidad para el enemigo. Y por eso, cualquier gesto que parezca tibio, se mira con lupa. En 1960, Cuba se acerca cada vez más al bloque soviético. Llegan acuerdos, llegan asesores, llegan armas. Cambia el tipo de entrenamiento, cambia el tipo de doctrina. Se habla de defensa popular, de milicias, de movilización. El país se arma no solo con fusiles, sino con organización, y esa organización requiere coordinación entre fuerzas regulares y nuevas estructuras revolucionarias. Para un general de carrera, la idea de milicias populares puede ser, al mismo tiempo, necesaria y inquietante. Necesaria porque amplía la defensa. Inquietante porque diluye la exclusividad del ejército profesional. Inquietante porque introduce una lógica política directa en el manejo de armas. Inquietante porque el mando ya no es solo técnico, es ideológico. Y ahí, otra vez, el pasillo se estrecha porque el profesional queda atrapado entre dos exigencias, la de hacer funcionar la máquina y la de demostrar que la máquina pertenece a la causa. Si se concentra demasiado en lo técnico, lo acusan de frialdad. Si se concentra demasiado en lo político, lo acusan de oportunismo. Y el oportunismo, en un sistema que exige fe, se huele como se huele el humo antes del incendio. Las depuraciones dentro de las instituciones no son un rumor, son una práctica. Se revisan plantillas, se cambian mandos, se retiran oficiales, se asciende a otros, se crean comisiones, se abren investigaciones y cada investigación es una puerta que se cierra detrás de alguien. Román, por su rango, no es un hombre cualquiera en esa dinámica. Su nombre pesa, su firma pesa, su acceso pesa. Y por eso, cualquier duda sobre él no es una duda menor, es una duda estratégica. Porque un general no solo manda hombres, maneja información. Y la información, en vísperas de una confrontación mayor, es más valiosa que un batallón. En los cafés y en las casas, la gente habla de cambios, de sacrificios, de amenazas. En los cuarteles se habla de guardias, de alertas, de planes de defensa. Se revisan rutas, se aseguran puntos, se entrenan unidades, se hacen ejercicios, se prueban radios, se revisan depósitos, se cuentan balas, se cierran candados, se cambian llaves. Las llaves. Siempre las llaves. En un estado que se siente asediado, la llave es símbolo de confianza. ¿Quién tiene la llave del almacén? ¿Quién tiene la llave del archivo? ¿Quién tiene la llave del despacho donde se guardan los planes? ¿Quién puede entrar sin pedir permiso? Cada llave entregada es un acto político. Cada llave retirada es una señal. Román vive en ese mundo de llaves y puertas, y en 1960, las puertas se cierran más rápido. Las reuniones se vuelven más discretas, las listas más largas, los expedientes más gruesos. La vigilancia más fina. La revolución, que al principio podía permitirse cierta amplitud, empieza a comportarse como un poder que se prepara para una guerra total. Y cuando un poder se prepara para una guerra total, la ambigüedad deja de ser una habilidad
Se convierte en delito. El general profesional, acostumbrado a navegar cambios de gobierno, puede creer que esto también pasará, que la institución encontrará un equilibrio, que el Estado volverá a una normalidad, pero la normalidad, en 1960, se aleja. Cada mes trae una escalada, cada semana trae un incidente, cada día trae un rumor. Y el rumor, en un país pequeño, viaja más rápido que los camiones. Román, colocado dentro del nuevo aparato, tiene que convivir con una realidad incómoda. Los que mandan ahora no solo quieren obediencia, quieren adhesión, y la adhesión se prueba. Se prueba con decisiones, con denuncias, con alineamientos. Se prueba, a veces, con la capacidad de cortar relaciones antiguas como si fueran miembros enfermos. Cortar relaciones es fácil de decir, difícil de hacer, porque las relaciones no son solo políticas, son humanas, son años compartidos, son favores, son recuerdos, son códigos de cuartel. Y un hombre como Román, formado en la camaradería militar, puede sentir que cortar esos lazos es traicionar una ética profesional, pero la ética profesional ya no es la medida. La medida es la seguridad del nuevo poder. En ese reacomodo, el general se convierte en un punto de tensión, un hombre que viene de antes, que sirve ahora, que conoce demasiado, que tiene contactos, que ocupa un lugar donde la información circula. Un hombre útil, un hombre peligroso, un hombre que camina por pasillos donde las puertas se cierran sin aviso. Y mientras tanto, afuera, el mundo se prepara. La Guerra Fría no es un concepto académico, es una presión concreta. Es la sensación de que la isla está siendo observada, cercada, medida. Es la certeza de que habrá un golpe, de una forma u otra. Y esa certeza convierte a cada oficial en una posible grieta. En 1959, Román puede haber creído que su profesionalismo lo salvaría, que su capacidad de administrar, de organizar, de mantener el orden, lo haría indispensable. En 1960, empieza a quedar claro que ser indispensable no es lo mismo que ser confiable. Y en un sistema que se siente sitiado, la confianza vale más que la competencia. La puerta cerrada se vuelve rutina. Se cierran puertas para hablar, se cierran puertas para decidir, se cierran puertas para acusar, se cierran puertas para protegerse. Y cada puerta cerrada deja a alguien afuera. A veces, el que queda afuera es un enemigo. A veces, es un aliado. A veces, es un hombre que todavía no sabe que ya está marcado. Román sigue en el aparato, sigue en el centro. Sigue caminando por esos pasillos. Y el pasillo se hace más estrecho, porque el tiempo se acelera hacia 1961, hacia una confrontación que ya se siente en el aire como se siente la electricidad antes de. La tormenta. No se ve, pero eriza la piel. Y en esa electricidad, cualquier chispa, una llamada, una reunión, un nombre en una lista, puede incendiar una carrera entera. El general de reglamento, el hombre de expediente, el administrador de llaves, se encuentra en un mundo donde el expediente ya no es solo memoria, es arma, donde la llave ya no es solo metal, es prueba, donde la puerta cerrada ya no es solo privacidad, es sentencia en preparación. Y así, sin necesidad de un disparo todavía, sin necesidad de un juicio todavía, la revolución va estrechando el círculo, no con un golpe único, sino con una suma de gestos, de controles, de sospechas, de puertas que se cierran una tras otra, hasta que el que camina por el pasillo descubre que ya no hay salida lateral. Solo queda seguir adelante y esperar que la próxima puerta, al abrirse, no sea la última. En 1960 La Habana ya no suena como en enero del 59. El ruido de la victoria se va apagando y lo reemplaza otro, más fino, más nervioso. El zumbido de los ventiladores en oficinas sin ventanas, el tecleo de máquinas de escribir que no descansan, el chasquido de un teléfono que corta una conversación a la mitad, y sobre todo, el sonido de una puerta que se cierra, porque el poder, cuando se siente rodeado, aprende a vivir así, a puerta cerrada. En los ministerios y en los cuarteles el aire se vuelve más denso. No es solo el calor húmedo que se pega a la camisa. Es la sensación de que cada frase tiene un doble fondo. Se habla de seguridad, de vigilancia, de elementos. Palabras que parecen técnicas, pero que en realidad son cuchillos. Y en ese clima, José René Román Fernández, general de carrera, hombre de escalafón, de papeles, de sellos, camina como quien atraviesa un pasillo estrecho con las manos ocupadas. No puede apoyarse en la pared, no puede correr, no puede detenerse. Román está donde la revolución necesita a alguien como él, en el centro de la maquinaria, donde se cruzan los inventarios con los planes,
las órdenes con los camiones, las armas con los nombres. Un general no es solo un uniforme con estrellas. Es acceso a depósitos, a rutas, a claves de radio, a listados de personal, a horarios de guardia. Acceso a lo que, en un país que se prepara para una guerra, vale más que el oro: la información. Y la información, en 1960, se vuelve una sustancia peligrosa, se derrama y quema. La isla entra en una espiral que no deja espacio para la ambigüedad. La relación con Estados Unidos se rompe en la práctica antes de romperse en el papel. Sanciones, presiones, sabotajes, propaganda. En las noches aparecen incendios donde antes había cañaverales tranquilos. En los puertos se habla de cargas que no llegan. En las calles se comenta, en voz baja, que algo se está preparando. La palabra invasión todavía no tiene fecha, pero ya tiene cuerpo. Se siente como se siente un huracán cuando el mar se pone raro y los pájaros desaparecen. Y cuando el huracán se anuncia, el Estado mira hacia adentro, no hacia afuera. En los pasillos del nuevo aparato militar, la desconfianza se organiza. No es un sentimiento, es un sistema. Se multiplican los informes, se piden antecedentes con una obsesión casi contable, se revisan amistades, llamadas, visitas, se pregunta quién estuvo dónde en tal fecha, quién firmó tal documento, quién recomendó a quién. La revolución, que al principio podía permitirse improvisación, ahora se disciplina a sí misma con una disciplina distinta: la de la sospecha. Román, por su biografía, es un hombre lleno de hilos hacia el pasado republicano, hacia promociones enteras de oficiales formados en academias, hacia compañeros de armas que hoy están retirados, escondidos, exiliados o simplemente callados. En tiempos normales, esos hilos son capital social. En tiempos de conspiración, son una red que puede ahorcar. Y conspiración hay, de muchas clases, algunas reales, con nombres, con dinero, con contactos en el exterior, otras infladas por el miedo, por la paranoia, por la necesidad de encontrar un enemigo interno que explique cada falla, cada sabotaje, cada rumor. En 1960, Cuba se convierte en un tablero donde se mueven piezas visibles e invisibles. Grupos opositores en el Escambray, células clandestinas, en ciudades, exiliados que organizan apoyo desde Miami. Y, del otro lado, un aparato de seguridad que crece, se profesionaliza, se endurece. La puerta cerrada se vuelve método de trabajo. Se cierran puertas para planificar. Se cierran puertas para interrogar. Se cierran puertas para decidir ascensos y destituciones. Se cierran puertas para redactar listas. ¡Las listas! ¡Siempre las listas! En un ejército que se reconfigura, una lista no es un papel, es una frontera. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién puede portar arma? ¿Quién puede mandar? ¿Quién puede acercarse a un depósito? ¿Quién puede tocar una radio? ¿Quién puede firmar una orden de movimiento? Y Román, por su posición, vive rodeado de listas, las ve, las firma, las corrige, las discute. Y cada vez que una lista cambia, alguien pierde una llave. Las llaves también cambian de manos. Se cambian cerraduras. Se centralizan accesos. Se crean dobles controles. Donde antes bastaba la autoridad del rango, ahora hace falta la autoridad política. Un general puede tener estrellas, pero si no tiene confianza, esas estrellas pesan como plomo. La tensión entre los históricos y los profesionales no es un chisme de pasillo, es una fractura cultural. Los hombres de la sierra traen una legitimidad que no cabe en un reglamento. La legitimidad del combate, del sacrificio, del yo estuve allí. Los profesionales traen otra, la del procedimiento, la del manual, la del Estado que funciona. Y en 1960 el Estado no quiere solo funcionar, quiere blindarse, quiere creer, quiere que el uniforme sea una extensión de la causa, no una herramienta neutral. Román es pragmático. Un hombre así aprende a leer el ambiente, aprende qué palabras se dicen y cuáles se evitan, aprende cuándo conviene hablar y cuándo conviene asentir. Aprende a sobrevivir en un mundo donde la supervivencia depende de señales pequeñas. Un saludo que se devuelve o no se devuelve. Una invitación a una reunión o un silencio administrativo que te deja fuera. Y quedar fuera, en 1960, es empezar a caer, porque el poder se concentra, las decisiones se toman cada vez en círculos más cerrados, la información se compartimenta, se crean canales paralelos, se superponen estructuras, ejército regular, milicias, comités, seguridad del Estado. La defensa se vuelve popular, sí, pero también se vuelve más política. Y para un militar de carrera, acostumbrado a una cadena de mando clara,
Esa superposición es un terreno resbaladizo. ¿A quién se obedece primero cuando dos órdenes llegan con sellos distintos? ¿Qué pesa más? ¿El reglamento o la consigna? ¿Qué se considera disciplina? ¿Cumplir el procedimiento o anticipar la voluntad del liderazgo? En ese terreno, el profesional puede cometer el peor pecado posible. Parecer frío, parecer calculador, parecer alguien que cumple, pero no vibra. Y en una revolución sitiada, el que no vibra, sospecha. Mientras tanto, la guerra secreta se intensifica. Acciones encubiertas, infiltraciones, contactos clandestinos. La isla se llena de rumores sobre desembarcos, sobre armas escondidas, sobre radios clandestinas. Se habla de bandas en el campo, de alzados, de sabotajes en fábricas, de explosiones en almacenes. Cada incidente alimenta la idea de que hay una mano interna abriendo puertas desde adentro. Y ahí aparece el lugar más peligroso para un hombre como Román. El lugar del intermediario. Porque Román conoce a gente, y no solo conoce, puede hablar, puede recibir llamadas. Puede ser buscado por antiguos compañeros que quieren saber cómo está la cosa, ver si hay salida, entender qué viene. En un país donde todo se politiza, una conversación de cortesía puede convertirse en evidencia. Un café compartido puede convertirse en conspiración. Una visita puede convertirse en contacto con elementos contrarrevolucionarios. La revolución, además, necesita resultados. Necesita mostrar que controla, que detecta, que neutraliza. Y para eso, la seguridad interna no solo persigue acciones, persigue intenciones, persigue posibilidades, persigue ambigüedades. Román, en ese contexto, queda atrapado en una lógica que devora a los que intentan jugar con el tiempo. El militar profesional suele creer en el tiempo, en que las crisis pasan, en que los gobiernos cambian, en que la institución permanece. Pero aquí el tiempo no es un río lento, es un torrente. Y el torrente arrastra. 1960 avanza con una sensación de cuenta regresiva. Se entrenan unidades, se revisan planes de defensa, se refuerzan puntos estratégicos, se hacen ejercicios de movilización, se prueban radios, se ajustan frecuencias, se revisan códigos. En los depósitos se cuentan municiones como si cada bala tuviera nombre. Se revisan camiones, se raciona combustible, se controlan neumáticos. La logística se vuelve obsesión. Y la logística, otra vez, es el terreno natural de Román. Ahí está la paradoja que lo rodea como un humo. Cuanto más útil es, más peligroso parece. Porque el que sabe cómo funciona la máquina también sabe cómo detenerla. El que conoce los depósitos también sabe dónde falta un candado. El que entiende las rutas también sabe por dónde se puede colar un camión sin levantar sospechas. El que firma órdenes también puede firmar una orden equivocada, o retrasar una correcta, o filtrar un dato con apariencia de descuido. Y en un clima de conspiración, el poder no espera a que el daño ocurra. El poder actúa sobre la posibilidad. Las reuniones se vuelven más cortas y más tensas. Menos debate, más directiva. Menos ¿qué opinas? Más esto se hace así. Los despachos se llenan de humo y de papeles. Los expedientes crecen. Se abren carpetas con nombres que antes eran solo nombres y ahora son amenazas. Se cruzan datos, se comparan testimonios, se buscan patrones. Y en ese trabajo de hormiga, cualquier contradicción se convierte en un clavo. Román, además, no es un desconocido. Su rango lo hace visible. Y la visibilidad es un problema cuando el ambiente se llena de delatores, de informantes, de rivalidades. Porque no todo es ideología. También hay carrera. Hay gente que asciende cuando otro cae. Hay gente que gana espacio cuando otro pierde confianza. En un aparato que se reordena, la sospecha puede ser un arma de promoción. Y la sospecha se alimenta de detalles. Un comentario que suena a nostalgia por el viejo orden. Una crítica técnica que se interpreta como crítica política. Una recomendación de personal que parece protección a alguien marcado. Una demora en ejecutar una orden que se lee como sabotaje. Una llamada recibida a deshora. Una visita discreta. Un nombre repetido en conversaciones ajenas. La puerta cerrada, en ese mundo, no protege, aísla. Porque también hay otra realidad. La de los conspiradores reales, los que sí buscan tumbar al nuevo régimen. Esos grupos necesitan contactos dentro, necesitan información. Necesitan a alguien que les diga qué unidad está dónde, qué depósito tiene armas, qué oficial está descontento, qué día hay menos guardia. Necesitan, en resumen, una grieta en el aparato militar. Y un general profesional, con pasado republicano y presente revolucionario, puede parecerles una grieta perfecta. No hace falta que sea un ideólogo anticastrista, basta con que sea un hombre que quiere sobrevivir, basta con que sea un hombre que cree que el péndulo puede volver,
Basta con que sea un hombre que, por prudencia o por cálculo, no cierre del todo la puerta cuando alguien del pasado toca. Y en 1960, tocar puertas es un oficio. Se tocan puertas en casas discretas, con persianas bajas, se tocan puertas en oficinas donde el ventilador tapa el sonido de las voces, se tocan puertas en carros estacionados lejos de la luz, se tocan puertas con frases que no dicen nada y lo dicen todo. ¿Cómo estás? Hace tiempo no hablamos. Hay gente preocupada. Esto no puede seguir así. Se está organizando algo. Y también se tocan puertas desde el otro lado. Desde la seguridad, desde los servicios, desde los que quieren detectar la red. Se infiltra, se provoca, se deja correr un rumor para ver quién lo repite. Se observa quién se mueve. Se mide quién duda. En ese juego, el que intenta quedar bien con todos termina quedando mal con todos. Román, hombre de jerarquías, está acostumbrado a que la lealtad sea clara. Se le debe al mando, al reglamento, al Estado. Pero aquí el Estado está cambiando de piel y exige una lealtad distinta, casi religiosa. No basta con obedecer. Hay que denunciar, hay que cortar, hay que demostrar que no hay doble fondo. Y para un profesional, denunciar a antiguos compañeros no es un trámite. Es romper un código de cuartel, una ética de cuerpo, una idea de camaradería que se aprende en años y no se borra con un discurso. Sin embargo, no denunciar también es peligroso, porque el silencio se interpreta como complicidad, y la complicidad, en tiempos de asedio, se castiga antes de probarse. Así se forma la telaraña. No solo con conspiradores, sino con el miedo a los conspiradores, con el cálculo de los que quieren salvarse, con la presión de los que exigen pruebas de fidelidad, con la rivalidad de los que quieren ocupar espacios, con la ansiedad de un país que siente que lo van a atacar. A finales de 1960 y comienzos de 1961, la atmósfera se vuelve casi eléctrica. Se habla de entrenamiento de exiliados, de campamentos, de aviones. Se refuerzan guardias, se intensifican controles, se vigilan puertos, aeródromos, carreteras, se movilizan milicias. Se hacen actos masivos donde la palabra patria se pronuncia como un juramento y la palabra traidor como una sentencia anticipada. En ese ambiente, Román no puede ser solo un técnico. Cada gesto suyo se lee políticamente. Si se muestra demasiado entusiasta, parece oportunista. Si se muestra demasiado reservado, parece desleal. Si se acerca a los históricos, parece que busca protección. Si mantiene distancia, parece que desprecia. Si habla con antiguos oficiales, parece que conspira. Si no habla, parece que oculta. El pasillo se estrecha. Las puertas se cierran más rápido. Y hay un detalle que en estos mundos pesa como una piedra. El acceso a la información estratégica. En vísperas de una invasión, saber qué se sabe es tan importante como saber qué se tiene. ¿Quién conoce los planes de defensa? ¿Quién conoce la disposición de fuerzas? ¿Quién sabe dónde están las reservas? ¿Quién puede anticipar una respuesta? Un general en el aparato no es un espectador, es un nodo. Por eso, cuando empiezan a circular señales de que hay contactos internos con la oposición, los ojos se vuelven hacia los nodos, hacia los que tienen llaves, hacia los que firman, hacia los que pueden abrir una puerta sin hacer ruido. Y en ese punto, la telaraña deja de ser metáfora. Se vuelve procedimiento. Se citan personas a oficinas donde la luz es blanca y dura. Se hacen preguntas que parecen inocentes y no lo son. ¿Conoce a tal? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿De qué hablaron? ¿Quién más estaba? Se comparan respuestas. Se buscan contradicciones. Se presiona. Se insinúa que ya se sabe todo, aunque no se sepa. Se deja caer un nombre para ver la reacción. Se observa el parpadeo, la pausa, el cambio de tono, la puerta cerrada, otra vez. Siempre la puerta cerrada. Román, en medio de esa maquinaria, puede intentar una jugada que muchos creen inteligente y que casi siempre termina mal. Convertirse en informante selectivo, dar algo para protegerse, entregar un dato para demostrar lealtad, señalar a alguien del pasado para salvar el propio presente. Es una lógica vieja como el poder. Sacrificar una pieza para conservar el tablero, pero en una revolución que se siente amenazada, esa lógica tiene un problema. Nunca es suficiente, porque si una vez tuviste contacto con el enemigo, aunque sea para denunciarlo, ya existió el contacto, ya hubo puerta entreabierta, ya hubo conversación, ya hubo posibilidad, y la posibilidad es culpa. Además, denunciar a conspiradores no te convierte automáticamente en confiable. Puede convertirte en alguien que estuvo cerca, alguien que supo, alguien que no habló a tiempo, alguien que, quizá, habló cuando ya no había alternativa,
Alguien que, quizá, intentó medir fuerzas antes de decidir. El poder, en esos meses, no perdona el cálculo. Porque el cálculo implica que el poder no es inevitable. Implica que se puede apostar contra él. Y un poder que se prepara para resistir una invasión no tolera apuestas. Así, la telaraña se aprieta con una lógica implacable. Cada hilo que Román tiene hacia el pasado se convierte en un argumento para vigilarlo. Cada gesto hacia el presente se convierte en un argumento para medirlo. Cada intento de protegerse se convierte en un argumento para sospechar. Y mientras tanto, el país entero se militariza en el ánimo. Se habla de defender la revolución, como se habla de defender una casa en llamas. Se organizan guardias nocturnas, se levantan puestos de control, se revisan documentos, se detiene gente por rumores, se interroga por precaución, se actúa antes de que ocurra. En ese clima, la frontera entre conspiración y contraconspiración se vuelve borrosa. Hay quienes conspiran para tumbar al régimen. Hay quienes conspiran para detectar conspiradores. Hay quienes inventan conspiraciones para ajustar cuentas. Hay quienes exageran amenazas para ganar poder. Y hay quienes, como Román, quedan atrapados en el centro, donde cualquier movimiento parece confirmación de algo. Un general profesional, acostumbrado a que el Estado sea una estructura, descubre que el Estado también puede ser un estado de ánimo. Y el ánimo de 1961, antes de abril, es el de una isla que se siente apuntada por un arma. Las noches se vuelven más largas, las conversaciones más cortas, los silencios más pesados. En los cuarteles se duerme con el uniforme cerca. Se revisan armas al amanecer, se repiten consignas que ya no son solo propaganda. Son una forma de reconocerse entre los propios. Y el que no las dice con la entonación correcta, el que no las dice a tiempo, el que las dice como quien recita un formulario, queda marcado por una duda que no se borra. Román sigue caminando por el pasillo, sigue entrando a oficinas donde lo esperan papeles y miradas, sigue firmando, coordinando, administrando. Pero cada firma es un rastro, cada coordinación es un punto de contacto, cada contacto es un hilo. Y los hilos, cuando alguien decide tirar de ellos, no se rompen, conducen. La telaraña no cae de golpe, se teje, día a día. Con llamadas discretas, con reuniones que no figuran en agenda, con nombres que aparecen en informes, con testimonios cruzados, con puertas que se cierran detrás de una conversación y ya no se abren igual. En ese mundo, el que intenta jugar a dos bandas no necesita ser un gran conspirador. Basta con ser un hombre que cree que puede mantener abiertas dos puertas a la vez, una hacia el nuevo poder, para conservar el rango, la vida, la posición. Otra hacia el viejo mundo, por si acaso, por si el viento cambia, por si la invasión triunfa, por si el futuro se decide en una playa. Pero las puertas, en 1961, no se mantienen entreabiertas, o están cerradas, o están abiertas de par en par, y cuando el poder siente que el golpe es inminente, empieza a cerrar todas las que no controla. Entonces, la telaraña deja de ser un rumor de pasillo y se convierte en una certeza administrativa, un expediente que engorda, un nombre que se repite, una llave que se retira, una reunión a la que ya no te invitan, un teléfono que ya no te contestan igual, un saludo que se enfría. Y en el centro de todo, como una sombra que crece sin hacer ruido, la idea de que el general Román sabe demasiado, y que quizá, por haber sabido, ya es culpable, aunque haya señalado a otros, aunque haya intentado demostrar, aunque haya creído que traicionar a los conspiradores lo salvaría. En una revolución sitiada, la lealtad no se mide por lo que hiciste contra el enemigo, se mide por si alguna vez tuviste la tentación de hablar con él, por si alguna vez dejaste una puerta sin cerrar del todo, por si alguna vez pensaste que el poder podía cambiar de manos. Y cuando el país se acerca al borde de abril, cuando la invasión deja de ser rumor y se vuelve posibilidad concreta, el pasillo se queda sin salidas laterales. Solo queda una puerta al final, cerrada, con llave, y alguien, del otro lado, ya tiene esa llave en la mano. Abril de 1961 no llega a Cuba como una fecha en el calendario, llega como un cambio de presión en el aire. La humedad parece más pesada, el cielo más bajo, y en La Habana, entre sirenas, motores, radios encendidos a todo volumen, se instala una sensación física, la de estar viviendo dentro de un parte de guerra que todavía no se ha escrito, pero ya se está dictando. En los cuarteles, el día empieza antes del amanecer. Se revisan armas con una meticulosidad casi ritual. Cerrojos, cargadores, correas, miras. Se cuentan granadas como quien cuenta monedas en una caja fuerte.
En los patios, las botas golpean el cemento con un ritmo que no es desfile, es nervio. Y en las oficinas, donde el ventilador no alcanza a mover el aire caliente, los mapas se despliegan sobre mesas manchadas de café. Carreteras, puentes, aeródromos, depósitos, todo lo que puede ser objetivo, todo lo que puede ser defendido, todo lo que puede ser traicionado, porque la palabra traición, en esos días, deja de ser un insulto y se convierte en una categoría operativa, un casillero, un expediente, un destino. La invasión por Bahía de Cochinos, Playa Girón, Playa Larga, no solo es un desembarco, es un catalizador. Un golpe de martillo sobre una estructura que ya estaba tensada al límite, y cuando el martillo cae, lo primero que hace el poder es mirar hacia adentro, como quien revisa la cerradura después de escuchar pasos en el pasillo. Las detenciones se multiplican. Algunas son preventivas, otras son selectivas, otras son el resultado de meses de vigilancia y de listas que han ido engordando en silencio. En la lógica de un Estado que se siente asediado, el enemigo no es solo el que llega en barcos o en aviones. El enemigo es el que puede abrir una puerta desde dentro. Y en un aparato militar reorganizado a toda prisa, con estructuras superpuestas y lealtades en disputa, la puerta más peligrosa es la que tiene placa de despacho. José René Román Fernández es general, y un general, en ese momento, no es un rango, es una sospecha con uniforme. La caída no suele ser un estruendo, suele ser un trámite, una llamada, una citación, un pase por aquí un momento. La escena se repite en todas las revoluciones cuando entran en fase de consolidación. Un hombre que ha vivido de la autoridad descubre que la autoridad puede volverse contra él con la misma frialdad con la que él firmaba órdenes. No hace falta gritar. Basta con cerrar la puerta. La puerta cerrada. Román es arrestado en 1961, en el clima de medidas excepcionales que rodea la invasión y su inmediata resaca política. No es un arresto cualquiera. Es el arresto de alguien que estaba dentro, alguien que conocía la máquina desde el centro. Y por eso, desde el primer minuto, el caso no se trata solo de lo que hizo o dejó de hacer. Se trata de lo que representa, un mensaje hacia los demás oficiales profesionales, hacia los cuadros que vienen del viejo ejército, hacia cualquiera que crea que se puede navegar la tormenta con ambigüedad. En los interrogatorios, la atmósfera es de oficina y de celda al mismo tiempo, luz dura. Sillas que no invitan a quedarse. Papeles que se apilan. Preguntas que vuelven una y otra vez sobre los mismos nombres, las mismas fechas, las mismas llamadas. La mecánica es conocida. Se busca la contradicción, el hueco, el titubeo, se confrontan testimonios, se cruzan versiones, se mide el tiempo entre una respuesta y otra, como si ese segundo de más fuera una confesión, y aquí aparece el nudo que hace que el caso de Román sea tan venenoso. Su nombre queda asociado a redes de contactos con opositores y a conspiraciones internas, en un momento en que el gobierno revolucionario está decidido a cerrar filas dentro del aparato militar. La acusación de traición no cae del cielo. Cae sobre un terreno preparado por meses de sospecha, de vigilancia, de expedientes que se abren y no se cierran, de puertas que se cierran y no se vuelven a abrir. Pero hay un detalle que vuelve el asunto casi irónico, casi cruel. Román, según la memoria que queda pegada a su caso, no es simplemente el general que conspiró. Es el general que, en algún punto, traicionó a los conspiradores. El hombre que habría jugado a dos bandas, que habría escuchado, medido, y luego, cuando el viento se volvió huracán, habría entregado información, habría señalado, habría intentado colocarse del lado ganador. Y aún así, termina frente al paredón. En una Cuba que acaba de vivir una invasión, la lógica del poder no premia al que rectifica tarde, lo castiga. Porque rectificar tarde significa que hubo un momento anterior en el que no estabas del todo dentro. Significa que hubo una puerta entreabierta, y en abril de 1961, una puerta entreabierta es una brecha por donde puede entrar un ejército. La justicia revolucionaria en esos días no es solo justicia, es pedagogía, es un acto de disciplina pública. Un modo de decirle al aparato militar: aquí no hay zona gris, no hay yo estaba esperando a ver, no hay yo solo escuché, no hay yo me reuní, pero no me comprometí. La ambigüedad se convierte en delito porque la ambigüedad, en un estado sitiado, se interpreta como una forma de sabotaje. El proceso contra Román se encuadra precisamente en esa necesidad de blindaje. Se le juzga por traición. Y la palabra traición
en un tribunal revolucionario de 1961, no es una figura retórica. Es una sentencia que ya viene cargada de destino. El juicio no ocurre en un vacío. Ocurre en un país movilizado, con milicias en las calles, con funerales recientes, con discursos encendidos, con la sensación de que el enemigo externo acaba de ser derrotado y que ahora toca extirpar al enemigo interno. La escena del juicio, más allá de los detalles concretos que se pierden en la niebla de versiones, rumores y silencios, tiene un marco reconocible, un Estado que necesita certezas, un aparato que necesita ejemplos, una sociedad que ha sido empujada a pensar en términos binarios, leal o traidor, dentro o fuera, con nosotros o contra nosotros. Y Román, por su biografía, por su rango, por su acceso, por sus contactos, es el candidato perfecto para encarnar el peligro de la doble vida. No hace falta que sea el cerebro de nada. Basta con que sea el símbolo de algo. Del oficial profesional que cree que puede sobrevivir a cualquier régimen porque su oficio es el orden, no la fe. Y en 1961, el orden sin fe es sospechoso. Hay algo particularmente áspero en cómo se vive la caída de un general. Un soldado raso puede desaparecer en el ruido de la historia. Un general no. Un general cae con eco, porque su caída reordena jerarquías, abre vacantes, redistribuye confianza y, sobre todo, enseña. En los pasillos de los ministerios y los cuarteles, la noticia corre con la velocidad de lo prohibido. No se comenta en voz alta, se comenta con cejas, con silencios, con frases cortadas. ¿Supiste? Dicen que... Parece que... Y cada uno completa el resto en su cabeza, porque en un clima de depuración nadie quiere ser el que pronuncia un nombre de más. La puerta cerrada vuelve a aparecer, ahora como imagen final. La puerta de la celda, la puerta del despacho donde se firma la sentencia, la puerta del cuarto donde se guarda el expediente, la puerta del camión que traslada al condenado. Puertas que se cierran con un sonido seco, administrativo, como si el metal tuviera su propia manera de decir, ya está. La ejecución llega como llegan las ejecuciones en esos contextos. Rápida, definitiva, sin espacio para matices. Román es fusilado en 1961. Y con ese acto, el gobierno revolucionario no solo elimina a un hombre, elimina una posibilidad, la posibilidad de que dentro del aparato militar exista un área intermedia donde se pueda negociar con el futuro, donde se pueda esperar a ver quién gana, donde se pueda mantener un pie en cada orilla. El paredón, en ese sentido, funciona como una frontera, no solo entre la vida y la muerte, entre dos formas de entender el poder, para los históricos, para los cuadros que vienen de la guerra y de la clandestinidad, la lealtad es una experiencia vivida. Se prueba, en el monte, en el hambre, en el riesgo. Para un profesional como Román, la lealtad puede haber sido, durante años, una relación con la institución, con el mando, con el reglamento. Pero la revolución de 1961 no quiere lealtad institucional, quiere lealtad total. Quiere que el uniforme no sea un oficio, sino una declaración. Y ahí está el filo del caso. Román, al intentar moverse con pragmatismo, hablar con unos, escuchar a otros, quizá denunciar a tiempo, para salvarse, termina atrapado en la peor posición posible. Porque para los conspiradores, el que denuncia es un traidor. Y para el poder revolucionario, el que tuvo algo que denunciar es alguien que estuvo demasiado cerca. El resultado es una soledad absoluta, sin bando. Después del fusilamiento, el nombre de Román queda marcado como advertencia. En el aparato militar, su caso sirve para justificar controles más estrictos, para reforzar la vigilancia interna, para acelerar la sustitución de cuadros dudosos, para consolidar la idea de que la disciplina no es solo obediencia, sino alineamiento político. La depuración no es un episodio, es un método, y el método se alimenta de ejemplos. En la Cuba de esos meses, el ejemplo no necesita demasiadas palabras. Basta con que todos sepan que un general puede caer, que un general puede ser juzgado, que un general puede ser ejecutado. Si eso le pasa a un hombre con estrellas, ¿qué le puede pasar a un capitán, a un teniente, a un administrativo que firma un papel, a un operador de radio que escucha una frecuencia indebida, a un chofer que hace una ruta no autorizada? El miedo, cuando se instala, no grita, ordena. Y el orden, en un estado que acaba de sobrevivir a una invasión, se vuelve más estrecho, más compartimentado, más celoso de sus secretos. Las llaves cambian de manos, las listas se reescriben,
Los accesos se restringen, los expedientes se archivan, pero no se olvidan. La puerta cerrada se convierte en norma de vida. Se habla menos, se confía menos, se pregunta menos. La historia de José René Román Fernández queda entonces suspendida en una especie de paradoja amarga. Un hombre que, en el momento decisivo, habría intentado demostrar lealtad traicionando a quienes conspiraban, y que, sin embargo, es ejecutado como traidor por el mismo poder al que intentó aferrarse. No es solo una tragedia personal, es una radiografía de cómo funciona la lealtad cuando el poder se siente sitiado. La lealtad deja de ser un comportamiento y se convierte en una identidad. Y la identidad no admite dobleces. En el papel, todo se resume en fórmulas: arresto, juicio, sentencia, ejecución. En la vida real, lo que queda es otra cosa. El sonido de los pasos en un pasillo, el golpe de una puerta que se cierra, el silencio de quienes entienden que el margen se ha terminado. Y en ese silencio, la revolución consolida una certeza. No basta con derrotar al enemigo que desembarca. Hay que derrotar al enemigo que podría abrir desde dentro. Aunque ese enemigo sea, precisamente, el hombre que un día creyó que podía cerrar la puerta a tiempo.